Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿alguna vez te sentiste abrumado con tus proyectos, especialmente cuando tenés que planificar todo un año? ¿Te encontrás saltando de una tarea a otra sin poder enfocarte en ninguna? ¿Te cuesta disfrutar el proceso porque te perdés en el estrés y la ansiedad? Hoy vamos a charlar sobre cómo el mindfulness y el unitasking pueden ser tus mejores aliados para enfrentar estos desafíos. Imagínate poder sumergirte en cada tarea disfrutando cada momento sin la presión de juzgar cada paso que das. Sí, incluso en esos proyectos gigantes como la planificación anual o cómo cambiar áreas completas en un negocio. Vamos a explorar cómo estar plenamente presentes y concentrados en una sola actividad a la vez que nos permite no solo mejorar nuestra eficiencia, sino también disfrutar del proceso por más desafiante que sea. Te prometo que al final de este episodio vas a tener un conjunto de estrategias prácticas que te ayudarán a abordar tus proyectos más intimidantes con una mentalidad renovada. No solo vas a lograr tus objetivos, sino que también vas a aprender a valorar y disfrutar cada paso del camino. ¿Listo para cambiar cómo te enfrentas a esos desafíos? Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 486. Y para conversar este tema, lo voy a tener aquí a mi lado a Mati. Bienvenido. Muchas gracias, Santi. Listo y preparado para una cosa por vez, meternos con el tema de hoy. Creo que lo que vamos a estar hablando hoy va a ser bastante interesante. Es un enfoque un poquito distinto. Charlábamos con Mati antes de empezar a grabar que nos va a llevar un poquito para el lado de la procrastinación. Si tenés un tema con la procrastinación, te va a servir. Vamos a hablar un poquito de incomodidad. Vamos a hablar un poquito de cómo aumentar tu porcentaje de cumplimiento al mismo tiempo de disfrutar un poquito más de lo que haces en tu día a día. Pero antes de meternos con eso, quiero recordarles que si este podcast les gusta y nos quiere ayudar a que más personas lleguen a este contenido y puedan destrabar sus proyectos, pueden dejarnos una reseña en Spotify o Apple Podcast. Es súper simple. Lo que tienen que hacer es ir a Spotify o Apple Podcast desde su teléfono a buscar el show de Super Hábitos y hacer clic en el puntaje con estrellas que van a ver dentro de la sección del podcast. En ambos lados van a ver que tienen la opción de poner de 1 a 5 estrellas. Si están en Spotify, ponen de 1 a 5 y listo. Si están en Apple Podcast, pueden dejarnos también una reseña escrita, contarnos algunas de sus historias con el podcast. De hecho, Mati, creo que podría ver si encuentro rápidamente algún comentario que nos hayan dejado hace poquito. A ver. Por ejemplo, bueno, en realidad me encanta, gracias por su trabajo. Gracias, nos dijo Jo de Jalisco. Acá, por ejemplo, nos dijeron muy útil y muy práctico, explicaciones súper claras y amenas, genial, nos dijo a Barcet de España. En fin, ustedes pueden dejarnos un mensaje, nosotros los vamos leyendo. No siempre los leo porque no a todos les interesa escucharlo, pero claro, no siempre los lees en el podcast. Claro, siempre los leo, no en el Exacto. podcast. Bien, entonces, Santi, ¿crees que nos metamos con la actividad del día? ¿Sí? Sí. ¿Listo? ¿Preparado? Bien, Santi, para quienes no están viendo en cámara, Santi empezó a leer reseñas mientras... Acá justo alguien estaba diciéndome algo lindo a mí, porque me gusta mucho cuando Santi aporta su punto de vista sobre ese tema, que es el ejercicio y la productividad. Y comparte sus experiencias personales sobre el entrenamiento. He tomado algunas ideas y me ha ayudado mucho en mi proceso de crecimiento personal. Gracias, Pedro, por eso. Ahora sí, Mati, podemos empezar. Bien, ahí está. De hecho, una cosa que iba a decir, Santi, es para quienes utilicen Spotify, Spotify tiene hoy en día la posibilidad de dejar comentarios por episodio, que vendría a ser como una especie de... Sí, un espacio para dejar comentarios o micro como reseñas, pero es por episodio. Eso también lo vamos leyendo, lo vamos tomando, así que nos pueden contar por ese lugar también. Y como decía Santi recién, hoy un poco el tema que nos convoca es esto de unitasking y mindfulness. Ahora, antes de meternos a qué son esos términos, que de alguna forma es secundario, me gustaría, Santi, hacer una pequeña introducción a por qué hablar de estos temas. Y estamos llegando a final de año, nosotros a nivel de negocio, pero también en trabajo con clientes, en mentorías, dentro de los programas, estamos en una época que es de mucho trabajo en la definición de proyectos, de estrategias para el próximo año. Y dentro de ese trabajo de definición de estrategias, de cómo hacemos para crecer, una cosa que es bastante natural que suceda es que hay momentos en los cuales el abrumarnos, la ansiedad, el estrés tienden a tratar de jugarnos malas pasadas, ¿no? De alguna manera llegamos a las actividades
por ejemplo, para revisar el año que pasó, para planificar el año que sigue. Y mientras las estamos haciendo, hay una vocecita que muchas veces aparece podríamos saltarnos el revisar esto, ¿no? Podríamos saltarnos esta parte de planificar y pasar directo a la acción. ¿Por qué estamos dando vueltas? De hecho, el otro día me hablaban de eso en un lab. Me decían, pero al final no sería mejor estar haciendo cosas si hacer es bueno, ¿no? Y es como que de alguna manera, yo les decía, ese es el cerebro como tratando de engañarnos, ¿no? Está tratando de hacernos pisar el palito porque nosotros hay muchas veces, ahora en la planificación anual, estamos viéndolo nosotros con la comunidad, pero pasa en otros proyectos donde hay momentos donde hay una tarea que es incómoda, que de alguna forma el cerebro quiere esquivarla, quiere saltar, pero que nosotros sabemos, porque lo pensamos, porque nos conocemos, porque estuvimos estudiando, sabemos que es buena o necesaria. Y ahí aparece un desafío, que es, tengo esta tarea que sé que sería bueno hacer, que sé que necesito hacer para crecer, pero cuando me meto a atravesarla todo el tiempo me siento tentado a saltarla, a hacer otra cosa, a distraerme, ¿no? Y ahí, frente a ese desafío, es que aparecen las herramientas que mencionamos hoy, porque las herramientas con las que vamos a trabajar hoy tienen que ver con cómo podemos tomar estas tareas que son desafiantes, en las que nuestro cerebro busca escapar, y en lugar de escapar, poder mirarlas a los ojos, completarlas y por lo tanto cosechar los beneficios de completarlas. En general, lo que le pasa a las personas es que en su primera vez haciendo una de estas tareas desafiantes es que aparecen todas estas tentaciones. Aquellas personas que atraviesan la dificultad, que logran cruzar ese momento difícil, tienden a cosechar los beneficios y las veces siguientes les resulta fácil o cada vez más fácil, pero tenemos que encontrar herramientas que nos permitan atravesarlo. Que de vuelta, ahora es la planificación anual, Santi, este es el ejemplo que nos disparó esta conversación, pero en realidad pasa con un montón de cosas. Pasa la primera vez que tengo que salir a vender mi oferta, cuando tengo que por primera vez definir, por ejemplo, una idea o un producto en el cual me quiero enfocar, la primera vez que tengo que delegar, y así con un montón de proyectos sucede que esa primera vez son desafiantes, son grandes y las distracciones, la ansiedad, la procrastinación tratan de sacarnos y en ese momento que nos sacan, lo que hacen es nos estancan porque no logramos llevar a cabo esa actividad que es importante para nuestro crecimiento. Que creo que, Mati, no sé si te parece que empecemos hablando un poquito de la procrastinación que mencionaste recién. Dale. Y de ahí pasar a cuáles son las respuestas a esto, ¿no? El tema de la procrastinación es un tema súper común. De hecho, en las últimas semanas, hablando de planificación anual, me encontré revisitando herramientas sobre procrastinación, pero también en sesiones individuales, ¿no? Y es un tema que es bastante común y diría que de alguna manera se puede decir de que está en aumento. Bien, creo que en los últimos años, desde que empezamos con Superhábitos, el tema de la procrastinación y la dificultad con el foco ha aumentado, de hecho, al punto en el cual se ha, de alguna manera, patologizado, ¿no? Ahora es como que hay toda una serie de enfermedades que, de alguna manera, tienen que ver con la incapacidad de mantenernos enfocados en algo. Son condiciones distintas, obviamente es otro tema, pero solamente hablo como que es un fenómeno sobre el cual se está pensando cada vez más. Y la pregunta es, ¿por qué procrastinamos? No, esa es una gran pregunta. Y si lo pensamos de alguna manera, la procrastinación es un mecanismo de supervivencia, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo la procrastinación puede ser un mecanismo de supervivencia? Bien, si nosotros lo pensamos, la procrastinación en muchos aspectos se tiene que ver con evitar cosas que se sienten como muy desafiantes, abrumadoras o cansadoras, ¿no? Y uno de los primeros libros que me crucé que hablaba sobre este tema, creo que había algunas bajadas prácticas que están buenas, otras no tanto, pero el libro era un buen libro en general. Es el libro que se llama El Camino del Kaizen, de Robert Maurer, que es un profesor, es profesor en UCLA. Y lo que planteaba Robert Maurer es que todos los cambios son percibidos por el cerebro como algo amenazante. Bien, si nosotros pensamos en el momento en el cual se desarrolló el ser humano, el cerebro estaba tratando de ahorrar la mayor cantidad de energía posible para sobrevivir. Bien, no tenía de alguna manera espacio libre para simplemente desperdiciar energía. Entonces tu cerebro, ¿qué hizo? Bueno, desarrolló cosas como los hábitos. Bien, los hábitos, si lo pensamos, son un mecanismo de supervivencia que se basa en la idea de ahorrar energía mental utilizando programas efectivos cada vez que me encuentro el mismo problema. Bien, eso sería un hábito, básicamente. Y si lo pensamos, la procrastinación tiene una raíz que podría tracearse más o menos por ahí, porque lo que está pasando con la procrastinación es nosotros nos estamos encontrando cosas
que implican un cambio, que son desafiantes, que no entendemos, que requieren mucha energía. Que requieren mucha energía y nuestro cerebro está diciendo, esto no me gusta. Vamos a hacer algo que requiera menos energía. Y que me dé una satisfacción inmediata, de alguna manera, ¿no? Como que la procrastinación tiene este... De hecho, ¿cuál es el ejemplo por excelencia de la procrastinación? Yo estoy sentándome a hacer una tarea desafiante, llámese escribir una tesis, llámese hacer mi planificación anual, llámese desarrollar un nuevo canal de ventas del negocio. Estoy haciendo algo que es muy difícil y que tiene una gratificación de largo plazo, ¿no? Es decir, el día 1 que te sentaste a escribir la tesis, no vas a recibir ningún premio. Vas a recibir más golpes de la dificultad y de otra cosa. Y el premio está ya lejos, quizás está a 6 meses o a 1 año. Lo mismo con cualquiera de estas otras actividades. El premio está adelante en el tiempo, no ahora. Y mi cerebro lo que hace es, dice, ¿por qué estamos haciendo esta tarea? Que es difícil y que ahora no tiene premio, cuando podríamos hacer esta otra tarea, que es fácil y ahora tiene premio. Y agarra el teléfono y abre las redes sociales. Que en ese instante, con 0 esfuerzo, automáticamente recibe una inyección, creo que es de dopamina, si no me equivoco, una inyección de dopamina con imágenes estimulantes. Entonces siempre en la procrastinación tiende a estar eso. No es que nuestro cerebro a propósito nos esté buscando perjudicar. Lo que pasa es que mi cerebro en esa parte bien primitiva no entiende la diferencia entre la dopamina que no me trae ningún resultado real y esta otra situación que se siente difícil pero que sí me trae resultados reales. Claro, entonces, nosotros lo que tenemos cuando nos estamos enfrentando a una tarea muy grande es que nuestro cerebro, como está programado, como se programó hacia allá miles de años, lo que hace nuestro cerebro es decir, bueno, esto es demasiado complicado y, como decía Mati muy claramente recién, se va para otra cosa. Bien, automáticamente va a ir a buscar algo que le dé una sensación de logro de alguna forma mucho más directa. ¿Cuál es el problema? Y creo que sale un poquito de lo que vos estabas hablando ahí, Mati. Que muchas de las tareas que nos acercan más a nuestros mejores objetivos tienen las dos características de las que estamos hablando ahora. No son cosas que nos van a dar una recompensa en este momento. Y por otro lado, son cosas que son nuevas, son desafiantes, son incómodas. De hecho, Mati decía, cuando hablaba de los ejemplos, decía, bueno, una persona que nunca lo hizo le cuesta mucho más, pero quizás cuando ya lo haces, de repente después es más fácil. Y sí, porque ahora entendemos cuál es el largo, entendemos lo que nos estamos desafiando. De alguna manera, ese miedo tiene una forma. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a estas tareas grandes, desafiantes, que naturalmente vamos a terminar procrastinando porque son muy incómodas, lo que tenemos que hacer es empezar a pensar, bueno, distintas estrategias por las cuales nosotros podemos traer esas tareas o proyectos o desafíos a nuestra zona de comodidad, y algunas de las estrategias que vamos a ver hoy tienen que ver con eso. Exacto. Entonces, acá, como para terminar de entrar a los dos temas centrales en términos de entender todos de qué estamos hablando, entonces tenemos un desafío que es muy claro. Cada tanto hay una tarea grande, compleja, que necesito completar, pero que mi cerebro tiende a esquivar. Dos herramientas que nos van a servir para taclear eso son el unitasking. Ahora vamos a volver, Santi. Unitasking también se podría traducir como monotarea. Se lo puede encontrar como monotasking. Monotareísmo sería. Es una muy buena frase. Bien. Suena a monoteísmo igual. Pero... Este es el motivo por el cual hace falta que Santi esté acá. No se me había ocurrido. Bien. Solo por eso. Bien, entonces tenemos el monotareísmo, ¿no? Esta es básicamente, o lo podríamos definir como el ejecutar una tarea por vez, en oposición a estar haciendo varias cosas al mismo tiempo o saltando entre tareas, que es normalmente denominado multitasking. El típico ejemplo de multitasking en términos de atención es la persona que de repente está viendo algo en la tele y a la par de que está viendo algo en la tele está viendo redes sociales en el teléfono, ¿no? O la persona que está en una reunión de trabajo y a la par de estar en esa reunión de trabajo está chequeando algo en la computadora, ¿no? Hay mil ejemplos. O sea, la vida moderna ha hecho que sea muy fácil hacer multitasking y hacer varias cosas a la vez. Entonces, unitasking es lo opuesto a multitasking. Y en los dos casos estamos hablando de hacer una sola tarea o estar haciendo muchas tareas al mismo tiempo. El otro concepto que mencionamos recién es bastante conocido, en los últimos años viene ganando tracción, por suerte, porque se lo merece, es el concepto de mindfulness. Que mindfulness se puede traducir a castellano como atención plena. Se habla mucho de estar presente, ¿no? Básicamente viene del mundo de la meditación y tiene que ver con tener la atención en el momento presente, en el momento actual,
y no estar pensando en qué va a pasar pasado mañana, no estar pensando en qué pasó hace 3 días, sino prestarle atención a lo que está sucediendo mientras está sucediendo. Y estas 2 herramientas las vamos a utilizar, o las podemos utilizar, para taclear estos desafíos. Santi, ¿hasta ahí bien? ¿Algo que quieras sumar sobre los conceptos? Solamente creo que como un dato anecdótico, una de las cosas que nosotros tenemos la fortuna de hacer en nuestro día a día con Super Hábitos es revisar misiones personales. Y obviamente revisamos muchas misiones, a mí me gusta leerlas, de chicos que pasan por los cursos. Y la frase que más he visto en los últimos años como florecer dentro de misiones personales es estar presente. Es una frase que las personas meten mucho dentro de la descripción de cómo quieren ser para sus roles más importantes. Lo cual habla simplemente de que es un tema que claramente está en boga y que las personas están viendo la importancia de tener atención plena en estar con sus hijos, con sus parejas, en el trabajo, etc. El otro día me pasó, Santi, una cosa bastante divertida y es, a ver, para quienes escuchan el show de Super Hábitos y quienes son parte de la comunidad, pensar quizás en estar presente, pensar en meditar, no son conceptos tan extraños, ¿no? Tan raros, no. Pero sabemos que cuando salimos de este grupo privilegiado de personas que tiene acceso a mucha información sobre qué funciona en términos de lograr sacar lo mejor de nosotros mismos y de nuestros cerebros y organismos, hay muchos de estos conceptos que son raros, ¿sí? Muchos en el asado de los amigos del fútbol del domingo, no en todos los grupos, uno puede llegar y decir mindfulness y que automáticamente todo el mundo entienda de qué estamos hablando. Pero algo que te iba a contar, Santi, que es muy interesante, es que el otro día me pasó de estar en un asado con personas que yo no conocía. Eran amigos de amigos. Entonces yo sé que mis amigos sí conocen estos temas, pero había muchas personas que yo no sabía si conocían o no conocían. Claramente no son del palo, por decirlo de alguna manera. Pero se armó una conversación que duró bastante tiempo sobre las personas hablando de las redes sociales, diciendo con el mismo tono de voz que hace unos años quizás escuchabas a las personas hablando de fumar, en el sentido de hago esto muy seguido, pero sé que esto me hace mal. No, de hecho, en un momento alguien dijo, sí, yo sé que es una basura, pero estoy muy acostumbrado. Y estaban todos hablando de ver Instagram o de ver Reels de noche. Era como la conducta que, como grupo, estaban todos conversando sobre eso. Y pensaba, cuando en un asado de personas que no están planteándose una cuestión de productividad, de mejora, que no se sentaron a leer sobre eso, ya hay una conciencia grupal de, hey, esto que nos está pasando es un problema, es muy interesante porque habla de que como sociedad empezamos a ver que hay un temita ahí, ¿no? Hay algo que pasa. Entonces, perdón, me fui con la anécdota del asado. Volviendo a lo que estábamos diciendo. Hay un montón de estudios, no nos vamos a detener, me parece, Santi, mucho en eso, porque creo que la experiencia de las personas acompaña, pero hay muchos estudios que marcan o muestran que las personas que ejercitan periódicamente mindfulness o estar presentes en las actividades tienden a ser más felices. Sí, hay bastante información sobre el impacto emocional, sobre el impacto en la sensación de felicidad, de realización personal. Hace un par de semanas, en el mate de los jueves, que es un correo que enviamos exclusivamente a las personas que son parte de la comunidad en la lista de mails, hablábamos de estudios sobre gratitud y hay como una relación bastante cercana entre estar presente y estar agradecido, ¿no? De vuelta a todo, hay un vínculo bastante fuerte entre mindfulness y felicidad. Y también hay bastantes estudios, los pueden buscar o les dejamos un par enlazados en las notas de este episodio si quieren, pero hay bastantes estudios también de los beneficios del unitasking en términos de aumento en la productividad. El número exacto varía de acuerdo al estudio, pero llámese un 30, llámese un 50, llámese un 100% más. Hay algunos estudios que apuntan como por 5. El estar presente en lo que estoy haciendo, estar concentrado en una tarea durante un periodo prolongado de tiempo aumenta nuestra productividad también, ¿sí? Entonces, hay muchos beneficios comprobados en términos de si yo hago una cosa por vez, soy más productivo. Hay muchos beneficios también comprobados de mantenernos presentes. Lo que tiende a pasar con estas dos cosas es que a veces nos cuesta cómo lo hago, ¿no? De repente escucho el concepto, me hace sentido, pero ¿cómo lo hago? Entonces, un poco lo que podemos hacer, y es el objetivo para mí paso a paso, es usar estos proyectos desafiantes, estos momentos complejos, como una especie de campo de entrenamiento para ejercitar estas dos actividades. Yo me hice acá, Santi, un punteíto de cómo se me ocurre que se puede encarar ese proceso.
pero me interesa saber qué pensaste. Vi cara de concentración recién, así que no sé si encontraste algún dato interesante. No, en realidad estaba viendo acá un par de estudios. Por ejemplo, un estudio que encontró una correlación positiva, simplemente como de Zhang, Li y Yaran 2020, si lo quieren buscar, que correlacionaba positivamente atención plena y en enfermeras, puntualmente, atención plena y felicidad, y correlacionaba negativamente con agotamiento emocional, lo cual es bastante importante. O, por ejemplo, un estudio de estudiantes universitarios encontró una correlación bastante positiva entre atención plena y felicidad también entre estudiantes universitarios, como dije recién. Rajesh Javaratsu y Srin... no lo voy a poder decir. 2012. Et al. Y quedó ahí. Pero sí, estaba básicamente buscando algunos estudios como para que nos queden. Perfecto. Entonces, son dos muy buenas. Para quienes vayan a superhábitos.com/486, vamos a dejar las notas del episodio. Tenemos un episodio que grabamos hace varios episodios en los cuales hablamos del tema de meditar como hábito y cómo trabajarlo como hábito aislado, por decirlo de alguna manera. Lo que me gustaría, Santi, ahora traer acá es cómo lo usamos en una tarea. Que quizás eso es lo que ahora nos sirve, ¿no? Entonces, tenemos, y acá, digamos, vamos a tratar de armar, lo estoy pensando así, Santi, como el paso a paso para taclear proyectos o tareas, si lo hacemos más específico, tareas desafiantes, utilizando unitasking y mindfulness. Título, 2 puntos subrayados. Bien. Entonces, paso número 1, creo que para hacer esto es identificar cuál es la tarea que tenemos que completar. Que parece obvio, pero muchas veces no lo hacemos, ¿no? Muchas veces yo no tengo claro exactamente qué es lo que estoy tratando de hacer y para mi cerebro es mucho más difícil enfocarse cuando no hay un punto de foco claro definido, ¿sí? Entonces, lo primero que yo voy a tratar de hacer es de identificar la tarea. Que cuando digo identificar la tarea es tratar de pasar de el objetivo a cuáles son los pasos que me estoy proponiendo seguir, ¿no? Llámese en un proyecto grande, por ejemplo, una planificación anual. La planificación anual es tener planificado el año, es un objetivo. Pero en realidad hay muchas tareas adentro. Yo voy a tener, por ejemplo, una tarea que sea revisar lo que pasó el año pasado, una que sea definir los objetivos. Depende de qué metodología esté siguiendo, pero voy a tener una serie de pasos. De vuelta, en las notas del episodio les dejamos el link para la guía de planificación anual, si les sirve. Pero voy a identificar la tarea y tratar de, frente a esa tarea, identificar un poco los pasos que me estoy proponiendo seguir. ¿Sí? Un primer nivel de claridad de, voy a hacer primero A, B, C, D, E. Que es algo que deberíamos hacer siempre antes de entrar al día, ¿no? Entrar al día a responder así a estímulos externos es bastante caótico, o entrar a una hora de trabajo sin saber qué voy a hacer y ir haciendo lo que se me ocurra en el momento, nunca va a ser la mejor manera de obtener resultados. Entonces, una primer forma de ejercitar el unitasking y el estar presente es, antes de abrir la compu, antes de sacar el teléfono, en un cuadernito, o si quieren pueden hacerlo en una app de organización, pero tener ese momento donde respiro y pienso qué es lo que quiero hacer ahora y bajo eso a una listita de pasos o tareas. Sí, que creo que va de los dos lados, ¿no? Porque vos dijiste identificar la tarea y hablaste un poquito de identificar el objetivo, ¿no? Como sí. Dos cosas. Creo que de alguna manera probablemente identificar el objetivo o qué es lo que estoy tratando de lograr es un gran primer paso que se correlaciona con lo que vos decís de desarmarlo, ¿no? Porque muchas veces, y esto vos lo dijiste en una clase que dimos hace poco, vos dabas un ejemplo de cómo las personas típicamente encaran los proyectos y me acuerdo que en el chat estaban todos como, sí, Dios mío, eso soy yo. Y vos hablabas de que más o menos todos tenemos como una noción genérica de cómo se ve hacer algo. Entonces, bueno, me voy a poner en forma, más o menos decimos, seguramente tiene que ver con entrenar y comer un poco mejor, ¿no? Y salimos al ruedo a jugar ese juego. Lo que nosotros estamos proponiendo, que yo creo que tiene una dosis muy grande de mindfulness, es decir, bueno, ¿qué es lo que genuinamente estoy tratando de conseguir? ¿Cómo se ve eso realmente? ¿No? Que te lleva a tomar conciencia y mirar para adentro, ¿no? Porque mindfulness suena como muy místico, si alguien nunca lo hizo, pero bueno, muchas veces es simplemente mirarse, ¿no? Es mirar para adentro, es decir, ¿cómo se siente esto? ¿No? ¿Cómo me estoy viendo yo? ¿Qué es lo que estoy genuinamente tratando de lograr? Porque si vos haces ese primer paso, lo primero que va a pasar es un gran paso de productividad desarmar específico lo que estás tratando de hacer. ¿Qué significa conseguir mi objetivo? ¿No? Es una gran tarea. Digo, voy a hacer mi planificación anual. ¿Qué implica hacer una planificación anual? Implica que voy a saber exactamente qué voy a hacer todos los días de acá hasta el 31 de diciembre de 2024. O implica responder una serie de preguntas.
¿Qué nivel de claridad implica eso? ¿Bien? Y solamente cuando tenemos eso claro, podemos pasar nosotros a preguntarnos, de un modo efectivo, qué tareas hay adentro. ¿Qué de vuelta implica tener la cabeza en el proceso? Implica bajar nuestra mente a lo que tengo que hacer paso por paso. Y al yo tener un objetivo claro, puedo descartar todo lo que se supone que tengo que hacer, pero que en realidad no va hacia mi objetivo. Y fíjate que estas dos tareas ya de por sí están reduciendo muchísimo el estrés mental que me va a generar perseguir este desafío. Porque, de vuelta, esto lo decía el otro día en una llamada 1 a 1, que fue un tip que aprendí cuando tenía, no sé, 18 años y que me sirvió un montón toda la universidad y mucho tiempo después, y es, siempre que me siento a estudiar, tengo claro hasta cuándo voy a llegar o hasta dónde voy a llegar. ¿Qué puede ser? ¿Una cantidad de tiempo determinada o una cantidad de hojas determinadas? Nunca entro a estudiar sin saber hasta dónde voy a llegar. Porque me acuerdo que en su momento leí como que nuestro cerebro, cuando le decís, como vamos a estudiar, ¿cuánto? Lo que haya que estudiar, es como que nuestro cerebro automáticamente se abruma porque dice, oh Dios mío, ¿cómo voy a comer? ¿Cuándo voy a comer? ¿Qué va a pasar? Bien, en cambio, cuando vos decís, bueno, yo voy a llegar de acá a acá y esto es lo que hay que hacer, tu cerebro de repente dice como, ok, hay un arco finito de tareas. Y a lo sumo puedo evaluar, tengo la energía suficiente o no para administrarme a lo largo de las distintas tareas. Pero esa claridad de vuelta disminuye las probabilidades de que estemos procrastinando y al mismo tiempo nos obliga a estar mentalmente presentes en qué es lo que estamos tratando de lograr, mentalmente presentes en cuáles son los pasos más importantes para llegar a ese lugar. Que hay como una gran herramienta, Santi. Si buscan en Google inhalar y exhalar GIF, G-I-F, hay un montón de imágenes para guiar la respiración, ¿no? La herramienta número 1 cuando se habla de meditación es la respiración. Quizás esa sería una buena forma de introducir a alguien que nunca pensó en estas cosas. La meditación es una gran manera, o sea, la respiración es una de las grandes maneras que tenemos de controlar un poco lo que está pasando a nivel interno. Entonces, y como para bajarlo a la práctica, esta es una de esas cosas, Santi, que quiero ser muy detallado porque me doy cuenta que quizás con muchos años y habiendo leído un montón de papers y habiendo hablado con un montón de personas y experimentado cosas, hay un montón de pasitos pequeños que hacen diferencia entre quién tiene resultados y quién no. Entonces, probablemente me siento ansioso, acelerado. Inhalo, respiro, exhalo, lo hago 3 veces, ¿no? Bajo y de ahí digo, bueno, listo. Antes de trabajar voy a escribir lo que voy a hacer, como dijo Santi recién. Eso le quita mucha ansiedad a mi cerebro, decir, bueno, voy a seguir, por ejemplo, la guía de planificación anual paso a paso. No sé, si estoy por armar un webinar para mi producto, voy a armar un webinar. Bueno, voy a seguir los pasos, ¿no? de tal metodología. Entonces, respiro, escribo qué es lo que voy a hacer. Y algo que para mí está bueno en ese momento, Santi, también es un poco permitirte en ese momento estar presente, anotar para qué lo estás haciendo, ¿no? Entonces, o pensarlo. Yo creo que con pensarlo alcanza, ¿no? Si yo pienso porque si no planifico mi año, probablemente me pase de vuelta de encontrarme a mitad de año frustrado porque cosas que quería hacer no sucedieron, ¿no? O porque hace años que tengo este proyecto y sé que por fin tengo que taclearlo. O porque no puedo seguir dependiendo del boca a boca hacia el negocio, ¿no? Lo escribo y eso me ayuda. Fíjense cómo estamos tacleando de una forma muy fina, muy práctica, muchas cosas. Al respirar, bajé al momento presente, le saqué ansiedad al cerebro al darle un contexto más claro a la tarea. Y también me estoy recordando la motivación, lo cual me ayuda un poco a atacar esto de las ganas de saltar a otra cosa. Y una vez que yo tengo eso, lo que en principio debería hacer es tomar esa lista de tareas que hice y empezar a ejecutarla, ¿no? Debería ir desde arriba para abajo. Que una cosa que para mí está muy bueno es que esa guía se convierta no solo en una planificación en términos de entiendo qué voy a hacer, sino que sobre todo se convierta en una especie de vara o alarma externa para saber cuándo me fui, ¿no? Porque si yo dije, bueno, voy a hacer la guía, ¿no? Y de repente empiezo a avanzar por la guía y a mí siempre me pasa que lo siento así, ¿no? Estoy acá avanzando por la guía, de repente estoy viendo un video. ¿En qué momento? Y si yo no tengo esa guía externa, es fácil para mi cerebro justificarlo. Es que estamos investigando, es que estamos buscando información. Pero yo miro a mi guía externa, miro mi lista de cosas para el día y el sentarme a investigar esto no estaba en ningún momento del día. Esto no estaba en ningún momento de mi proceso. Y ahí me doy cuenta de que me fui. Y una de las partes centrales si utilizan Headspace o cualquier aplicación de meditación, una de las partes centrales de la meditación es
que cuando vos detectás que te fuiste, no empezás a renegar, no te empezás a molestar, sino que lo que haces es, lo detectás, te das cuenta que hay un premio en detectarlo y volvés a la tarea que estabas realizando. Y eso es muy importante. Cuando uno realiza una tarea, si yo cuando me distraigo empiezo con, al final siempre es lo mismo, siempre me distraigo, yo sé que soy malísimo al final con esto de hacer cosas, no me sale, no lo puedo hacer. Empiezo como con toda una narrativa, si quieren, interna, que al final no me ayuda en nada, ¿no? Porque, o sea, si yo me distraje, ya me había distraído. No por retarme, me estoy ayudando. Y a mi cerebro le queda una sensación muy negativa respecto de qué pasó esta vez que senté a tratar de, por ejemplo, hacer la planificación. En cambio, si yo lo detecto y digo, qué interesante, me fui. Lo que sigue, que es lo que a mí me gusta mucho hacer, es hacerme la pregunta de ¿qué estaba haciendo cuando me distraje? ¿Por qué me distraje? Que si entienden este concepto tan importante que dijo Santi al comienzo, es muy probable que te distrajiste en un momento donde pasó o que la tarea se puso incómoda, te tocó alguna fibra sensible o perdiste claridad sobre qué estabas haciendo. En general, esos son los dos grandes momentos donde nos distraemos. Porque si yo estoy disfrutando de lo que estoy haciendo y es claro qué hacer a continuación, en general no me distraigo. En general de hecho, ese es el famoso estado de flujo, estado de flow, ¿no? Ese momento de concentración. No sé, Santi, si a vos te pasa, pero para mí es bastante directo que si encuentro que salté afuera, cuando vuelvo con la pregunta de qué estaba pasando, en general me encuentro con una de esas dos cosas. Sí, es lo más común. Y solamente Mati quería aportar como para ponerle un poquito para apoyar un poquito con ciencia lo que vos decías recién. Hay un estudio que se llama, está muy bueno el título además, se llama Me perdono, ahora puedo volver a estudiar. Y dice cómo el autoperdón por la procrastinación reduce la futura procrastinación. Y básicamente es un estudio en el cual se sentaron a estudiar como el efecto de criticarte a vos mismo después de cometer un error relacionado a procrastinar. Y lo que encontraron es que las personas que tendían a criticarse más, en realidad después tendían a procrastinar más. Entonces, es antiintuitivo porque uno tiende a, como crecemos con esta idea de uno aprende cuando lo castigan, ¿no? Como, si te castigo no lo vas a volver a hacer. Hacemos eso con nosotros mismos y terminamos al final del día truncando nuestras posibilidades futuras de no procrastinar. Que creo que esa parte de lo que dice Santi, de detecto, porque fíjense las palabras clave, ¿no? Lo primero que quiero hacer es tener esa lista para poder detectar cuando me voy. No me estoy, o sea, palabra clave número 2, no lo juzgo. Palabra clave número 3, trato de comprenderlo. Trato de entender qué pasó. Porque mucho de lo que yo entienda de lo que me pasó me va a ayudar a futuro. Me va a ayudar a entender, qué tipo de tareas me resultan incómodas. O en qué tipo de proyectos tengo falta de claridad respecto a lo que estoy tratando de hacer. En general, de vuelta, esto, por eso el episodio lo pensamos para taclear proyectos desafiantes. Casi siempre cuando hay un área de la vida que está estancada, que está trabada, hay algo que nos resulta muy incómodo que probablemente sería bueno hacer. Y esa incomodidad tiende a traducirse en una falta de acción. Entonces, si yo desde la procrastinación o desde la falta de acción entro, ya puedo empezar a desarmar más fino qué significa esa incomodidad. Es una incomodidad, de vuelta, no es lo mismo falta de claridad, que ahí quizás lo que necesito es buscar un sistema, un proceso, que haya una tarea en particular que me cueste, que quizás tiene que ver con alguna creencia o con lo que sea. Puedo empezar a desarmar, eso es lo que es muy interesante, puedo empezar a buscar cuál es la causa. Y ahí lo que estoy haciendo es enfrentar la dificultad en lugar de esquivarla. Estoy de alguna manera haciéndome mejores preguntas, ¿no? En lugar de, yo creo que algo que no es productivo es cuando yo me trato de forzar a completar la tarea. A pesar de, sino que lo que hago es, en lugar de esforzarme, trato de alguna forma explorar la tarea, buscando qué tengo que hacer para que esta tarea sea linda, o qué tengo que hacer para que esta tarea sea interesante, o qué tengo que hacer para que esta tarea sea disfrutable. Entonces, quizás lo que tengo que hacer es ganar claridad, y ahí necesito entender mejor cuáles son los pasos, necesito afinar bien al detalle. Quizás lo que tengo que hacer es, de vuelta, repensar, no sé, hacer esta tarea en un contexto de menos riesgo. Quizás lo que tengo que hacer es buscar ayuda. Quizás hay un montón de cosas que puedo tener que hacer, pero que solo van a aparecer cuando miro la tarea, me permito aceptar qué es lo que me está pasando y desde ahí pienso, bueno, ahora que entiendo qué es lo que me pasa, ¿cuál sería una forma de hacer esto más fácil o disfrutable? Sí, que de hecho, si te fijas, es un gran ejercicio de mindfulness el identificar lo que te está pasando, ¿no? De hecho, o sea, digo, dentro del contexto de lo que estás explicando, el hecho de
estar trabajando en algo y de repente te encontrás mirando el celular, ¿no? Y típicamente lo pensamos como, estoy mirando el celular, ok, volvamos a trabajar. Bien, sin embargo, cuando vos estás haciendo lo que vos decís, estás permitiéndote aprender sobre tu conducta y estás poniéndote en presente. Espera, vamos a mirarnos un poquito para adentro. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Por qué estoy mirando el celular? Y de repente decís como, estaba haciendo algo y ahora no. ¿Por qué? ¿Por qué es incómodo? ¿Por qué es incómodo? Es una pregunta súper difícil. Yo creo que muchos de nosotros que no crecimos en una generación con clase de inteligencia emocional en la escuela, cuando te tenés que preguntar, ¿por qué tengo miedo a hacer un Excel? ¿No? Y vos decís, ¿por qué? Y de repente te decís como, no, porque tengo miedo de darme cuenta. Tengo miedo es una palabra muy fuerte, pero me incomoda darme cuenta. Esto pasa mucho con la planificación anual. Y varias personas me lo dijeron en talleres en los que trabajé sobre este tema. Hago esto y me doy cuenta de que estoy muy mal. ¿No? Fíjense qué poco lógico que es ese pensamiento, pero qué humano que es. Nosotros no queremos revisar cómo estamos, porque si vemos cómo estamos, nos vamos a dar cuenta de lo mal que estamos. Que si te fijas, si vos no lo mirás, solo vas a estar peor. Que eso es un tipo de pensamiento que la gente no hace. Y me he encontrado varias veces con personas que no quieren cambiar cosas, diciéndoles lo siguiente: ¿cuál es tu alternativa? Porque si no, no la vemos. Pensamos como, no, es que en realidad me acabo de dar cuenta de que en realidad vengo una ruta mala, las cosas no están bien, no tengo tiempo y salir de acá va a ser difícil. Entonces no voy a hacer nada. Y yo digo, bueno, pero vos estás pensando en lo incómodo que es hacer algo, no estás pensando en lo incómodo que va a ser vivir no haciendo nada. Que es esta parte primitiva muy primitiva de nuestro cerebro de vuelta. O sea, piensen en lo que está diciendo Santi, es como si una persona estuviese manejando con los ojos tapados y dijera, tengo miedo de destaparme los ojos y darme cuenta que voy a chocar. Y, o sea, a todos nosotros creo que todos nosotros podemos entender la emoción que siente esa persona, pero también todos podemos con bastante claridad decir, bueno, pero no es una buena idea lo que estás haciendo. Y de vuelta, fíjense que eso también es toda una parte que viene del mundo del mindfulness, que es también el ser compasivos con nosotros, ¿no? Yo digo, mira, esto me está recostando. Genial, no te golpees porque te esté costando, no hay necesidad de ser duro con vos, puedes ser amable. Puedes decir, esto es completamente natural, que cuesta aceptar que uno a veces hace las cosas mal, o me cuesta aceptar que quizás hubiese sido bueno hacer algo antes, pero me voy a perdonar y voy a seguir, ¿no? Es como me voy a dar un abrazo, dirían nuestros amigos mexicanos, un apapacho, ¿no? Me voy a dar un abrazo, me voy a cuidar y ya a partir de ahí voy a salir. Porque cuando yo lo encaro de esa manera, de vuelta es contraintuitivo, pero es mucho más productivo. Y lo que es interesante es que creo que con esto nosotros podemos empezar a, de alguna manera, transicionar a un desafío extra, que es encontrar dos maneras de disfrutar de las tareas. Que en ambos casos podemos ir al unitasking, ¿no? Una manera de disfrutar de la tarea es, estoy realizando una tarea, me resulta fácil, fluyo en esa tarea, lo disfruto. Porque ahí disfruto de esta capacidad de obtener resultados y que sea fácil. Y está bien, disfrutamos eso. Por otro lado, también podemos disfrutar de la dificultad, en tanto la dificultad se convierte en un lugar de aprendizaje. ¿Sí? Si yo digo, cada vez que yo me encuentro con algo que me cuesta, probablemente hay algo ahí que puedo obtener, que excede incluso al logro en sí, ¿no? Que excede, en este caso, ¿no? Excede al... ¿Qué es más valioso, si lo piensan? ¿Qué es más valioso, una planificación anual o la capacidad que tiene una persona de concentrarse? Y yo, que soy un defensor a morir de la planificación anual, no tengo ningún problema en reconocer que tu capacidad de concentrarte, tu capacidad de gestionar la incomodidad y lograr desarmar esa incomodidad para perseverar cuando sabes que lo que tenés que hacer es bueno, es una habilidad muy superior. Porque si la tenés, después hacer una planificación anual es más fácil. Entonces, yo puedo mirar cualquier actividad que yo estoy realizando como un pequeño campo para practicar estas cosas que, como vieron como este estudio que decía Santi recién mostraba, no solo me van a ayudar a obtener resultados ahora, sino que van a aumentar mi felicidad global con lo que estoy haciendo. Bien ahí, Santi. Te vi cara de concentración de vuelta. No, tengo que un dato súper divertido, pero lo estoy preparando, si querés. No, métele y ahí lo... Ahí perfecto. Te lo traigo. Entonces, una cosa que creo que sería bueno, Santi, como para... no sé si estamos, creo que sí, como para ir cerrando este tema es...
Esto que nosotros les estamos diciendo ahora se aplica a una actividad desafiante. Fíjense que es un paso a paso bastante simple. De hecho, si lo tuviéramos que diagramar es, defino con claridad qué es lo que tengo que hacer, respiro, ¿no? Respiro un poco, pienso para qué lo estoy haciendo, entro a la tarea. Voy avanzando con los pasos que tengo pensados, que tengo previamente definidos. Si en algún momento me encuentro que me salí, me felicito por haber detectado que me fui y vuelvo al paso a paso, pero vuelvo con una mirada de curiosidad. Vuelvo con una mirada de qué pasó. Y trato de entender qué sucedió que me llevó a salir de la tarea y qué podría haber hecho o qué puedo hacer para que eso no me suceda nuevamente, ¿no? Entonces ahí voy a decir, por ejemplo, puedo desarmar más fino la tarea, puedo pedir ayuda, puedo hacerlo más divertido, puedo ir de a poco. Y repito ese ciclo hasta que completo la tarea desafiante o el proyecto desafiante que tengo entre manos. Una cosa que para mí es muy loca y es muy notoria a medida que pasan los años es que muchas veces las personas piensan que los grandes hacks de productividad vienen por cosas grandes, ¿no? Como cambiar qué estás haciendo. Y muchas veces los saltos muy agresivos de productividad se dan por cosas que son muy chiquitas, de hecho casi imperceptibles, ¿no? Si yo pongo a dos personas, una al lado de la otra, y les pregunto, ¿qué estuviste haciendo toda la mañana? Y quizás las dos estuvieron usando las mismas apps para realizar más o menos el mismo tipo de tareas, para más o menos el mismo tipo de clientes, pero una persona que se mantuvo presente, que no se distrajo, que logró, hay estudios de que nosotros 15 minutos adentro de una tarea concentrados, nuestro cerebro llega al punto de concentración y durante ese punto de concentración, mientras dura, que dura como una hora, esa persona va a ser varias veces más productiva que una persona que se distrajo. ¿Bien? Sí. Entonces, dos personas haciendo lo mismo con las mismas aplicaciones en el mismo negocio, una va a ser quizás 2, 3, 4 veces más productiva que la otra. Y eso mismo pasa cuando hablamos de planificación anual, ¿no? La metodología de planificación anual, que es un poco lo que con Santi venimos viendo estas últimas semanas, funciona increíble si la completo. Entonces, cuando Santi, creo que te escuché decir 295 veces a lo largo de las últimas semanas, una planificación anual completa es mejor. Una planificación hecha es anual mejor que perfecta. Hecha es mejor que perfecta, que dicho más fino sería una planificación anual hecha imperfecta pero completa es mejor que una planificación anual hecha perfecta pero que quedó a la mitad. Uh-huh. Entonces, el entender esto cambia completamente cómo hago ese proceso, pero también cómo hago el resto de las cosas en el año. Entonces, por eso nos parecía tan importante traer esta herramienta para ver. Pero Santi, vamos con tu dato divertido. Sí, tengo para cerrar, creo que es un buen cierre. Es una cita de Andrew Huberman, no del podcast, sino de un mail que mandó hace muchos meses atrás, más de un año ya, pero que me acuerdo que me gustó mucho y que habla mucho del estar presente versus el tema de la dopamina y la distracción. Porque una concepción errónea es que la dopamina es como el neuromodulador de la felicidad, cuando en realidad es sí eso, pero también es en gran parte el neuromodulador de la búsqueda, ¿no? De la búsqueda. La dopamina se activa no por recibir tanto como a veces por la perspectiva de descubrir algo, ¿no? Y de hecho es un neuromodulador súper importante porque nos lleva a hacer cosas, ¿no? Nos lleva a buscar. Y hablando de eso, él estaba hablando sobre dopamina y cómo aprovechar dopamina o no. Y por ejemplo, él estaba hablando de que, y esto es a favor del tema del mindfulness que estamos conversando en este momento, ¿no? Porque el mindfulness tiene mucho que ver con la recompensa de hacer lo que estás haciendo en sí versus hacer algo porque después vas a obtener otra cosa, ¿no? Y acá, por ejemplo, en este mail él citaba un estudio en el cual agarraron a chicos que les gustaba dibujar y los hacían dibujar, y otros que les gustaba dibujar les daban una recompensa, y encontraron que a los chicos que les daban recompensa eventualmente les gustaba menos dibujar, lo cual era súper interesante. Pero lo que se plantea acá es la idea de que lo que nosotros tenemos que buscar al final del día es, cuando queremos hacer algo de manera sistemática, es encontrar el placer de hacer la cosa en sí. Y voy a leer una cita, es relativamente larga, Mati, ¿me das permiso? Sí, vamos. Son 2 párrafos, pero no es tanto. Pero me parece que puede iluminar un poquito la ciencia también detrás de por qué es súper importante todo lo que hablamos hoy. Y dejar unas herramientas extra, ¿no? Dice, el mecanismo neuronal para cultivar una mentalidad de crecimiento implica aprender a acceder a las recompensas del esfuerzo y la acción. Y eso es difícil de hacer porque tienes que involucrar este componente prefrontal del circuito mesolímbico. Tienes que decirte a ti mismo, está bien, este esfuerzo es genial, este esfuerzo es placentero. Incluso aunque en realidad puedas estar en un estado de dolor físico por el ejercicio, o simplemente sintiendo que
por ejercicio, ¿no? Por recordar la universidad, simplemente sintiendo que quería levantarme el escritorio, pero obligándome a estudiar, forzándome una y otra vez. Lo que descubres con el tiempo es que puedes empezar a asociar una liberación de dopamina. Puedes evocar la liberación de dopamina a partir de la fricción y el desafío en el que te encuentras. Lo que está diciendo acá básicamente es que muchas personas lo que hacen es van poniéndose cada vez más recompensas ahí más adelante, pero que en realidad el secreto está en vos empezar a asociar la actividad en sí con la recompensa. Y para eso lo que tenés que hacer, y esto suena súper tonto, pero es lo que la ciencia apoya, es que vos podés simplemente empezar a generar eso a partir de decirte conscientemente mientras haces algo, esto es lo que está bueno. De hecho, yo me acuerdo que lo escuchaba, escuché un podcast que hablaban de esto también, y estaba yendo a Jiu-Jitsu, que puede ser una actividad muy placentera y muy dolorosa por momentos, y decía, claro, lo que tengo que hacer es no ponerme la recompensa en porque voy a ir, después va a pasar tal cosa, sino cuando estoy en el momento que lo estoy pasando mal, tengo que decirme mismo, esto está bueno, esto es genial, esta es mi recompensa en sí, estar acá, haciendo esto en este momento. Bien. Dices, de esta manera eliminas completamente la capacidad de generar, o sea, si vos te pones esta recompensa siempre, eliminas completamente tu capacidad de generar esos circuitos y el proceso gratificante por recompensar la fricción mientras te esfuerzas. Si te enfocas solo en el objetivo que viene al final, debido a la forma en la que la dopamina funciona en el tiempo. Bien, sí, ahí lo leí medio raro, pero básicamente lo que está diciendo es si te enfocas solamente en dopamina con el resultado final, eventualmente vas matando tu esfuerzo. Y de hecho, continúa y dice, entonces, si te decís, voy a hacer algo muy difícil y voy a presionarme para lograr ese objetivo final que viene después, no solo no vas a disfrutar del proceso de lo que haces. Cuando haces menos, lo que va a pasar es que en realidad eso te va a resultar, estoy haciendo una traducción del inglés a español en vivo, sí. Lo que va a pasar es que al final esto te va a resultar más doloroso mientras lo estás haciendo y te vas a volver cada vez menos eficiente. Bien, y lo que va a pasar acá, resumo, para no hacerlo más largo, es que al final del día cada vez más vos necesitas recompensas más y más y más grandes. Entonces, lo que antes quizás hubiera sido una recompensa chiquita, después van a estar esa recompensa por 2, por 3, por 4, por 5. Lo cual termina en el largo plazo en que quizás tu motivación y tu impulso para hacer las cosas por vos mismo es cada vez menor. Entonces, aplicar todas estas ideas de unitasking, de mindfulness, de poner un poco la mente en la recompensa en sí de hacer lo que estamos haciendo y estar presentes, como decía Mati, eso de encontrar el placer en la actividad en sí, hace que nosotros seamos más productivos y nos permite de alguna manera salir de esta trampa de la dopamina por la cual estamos de vuelta siempre buscando algo más que hace que la motivación caiga a lo largo del tiempo. Perdón, Mati, sé que hice una traducción en vivo, siempre hay traducciones en vivo en inglés, especialmente cuando son medio técnicas y tienen términos como mesolímbico en el proceso me salen más o menos. Pero espero que haya iluminado un poquito. No, creo que salió súper bien. También creo que el concepto, me hiciste acordar, Santi, hay un episodio que grabamos que es el 295. Si van a superhábitos.com/295, grabamos un episodio sobre recompensas hace bastante tiempo. Ya estamos llegando a casi 200 episodios desde ese momento. Pero una cosa que es muy interesante es que hace muchos años los estudios hablan de que si yo quiero formar hábitos, si logro que la conducta en sí sea placentera, si logro que la conducta en sí sea disfrutable, eso aumenta muchísimo las probabilidades de que esa conducta se convierta efectivamente en un hábito. Y lo que me parece muy interesante de todo lo que estuvimos conversando hoy es entender de que muchas veces para que una conducta sea disfrutable no necesitamos ni siquiera cambiar la conducta en sí, sino que muchas veces necesitamos cambiar de alguna manera cómo nosotros nos paramos frente a esa conducta, ¿no? Porque yo puedo hacer que entrenar sea más disfrutable y no está mal hacerlo, pero puedo cambiar de gimnasio, ¿no? Un gimnasio que tenga una mejor vista y puedo ponerme música más linda mientras lo hago y puedo, no sé, puedo hacer un montón de cosas de disfrute físico. Pero muchas veces alcanza con cambiar cómo yo me siento respecto de lo que estoy haciendo. Y mindfulness, un poco lo que nos trae como ejercicio es estar presente en el momento, la gratitud la gratitud del desafío. Y es muy interesante porque, como vos decías recién, si yo tengo esa gratitud del desafío, en realidad es gracioso porque si yo disfruto del desafío, entonces de repente, naturalmente cuando algo se vuelva desafiante, no voy a tender a esquivarlo, porque de alguna manera encuentro un disfrute en eso, ¿no? Entonces, me parece que, de vuelta, como con todas las cosas que hablamos en el podcast, en el marco de el millón de herramientas que se van interconectando y pequeños ajustes que podemos hacer para
aumentar nuestros resultados, felicidad, productividad. Esta pieza ayuda mucho porque nos trae a lograr convertir esos desafíos en momentos de disfrute de aprendizaje, y ese es un hábito enorme. Bueno, Mati, creo que si te parece podemos cerrar por acá. Estuvimos trabajando o charlando. Y yo me estuve trabando mientras decía eso que dije recién. Estuvimos charlando un poquito sobre cómo aprovechar el mindfulness y el unitasking para ser más productivos y enfrentar proyectos desafiantes. Por lo pronto nosotros vamos a cerrar acá. Antes de irnos, quiero recordarles que si este episodio les gustó, pueden dejarnos una reseña en Spotify, o sea, 1 a 5 de vuelta. Piensen en el tiempo que nos tomó a nosotros grabar esto y en el tiempo que les tomó a ustedes. Simplemente dejarnos una reseña. Buscan el show de Super Hábitos en Apple Podcast o en Spotify. Le va a salir nuestro título y abajo unas estrellitas. Hacen clic ahí y eligen la cantidad de estrellas que nos quieren dejar. De vuelta, no hay policía de las estrellitas. Pueden dejar las estrellitas que ustedes quieran. Y nosotros vamos a estar felices de saber un poquito de ustedes. Por lo pronto, Mati, muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias a vos, Santi. Y gracias a todos ustedes por haber estado ahí del otro lado. Nosotros vamos a cerrar acá, pero nos vamos a escuchar nuevamente y como siempre el próximo lunes en el episodio 487 del show de Super Hábitos.